Y en esta ocasión vamos a hablar acerca de la memoria NAND flash que traen los tres teléfonos que estamos estudiando y para qué sirve, qué significa y qué hay internamente dentro de ellos. Entonces lo primero que vamos a decir es que la MMC Embedded Multimedia Card es la tarjeta de multimedia interna que traen los tres teléfonos que vamos a revisar. En los tres casos son de 16 gigas. Sin embargo, entre ellos cambian algunas velocidades y algunas frecuencias con las cuales trabajan. Dentro de la memoria hay alojado algo que se llama el boot, B-O-O-T. Cuando hablamos de boot nos referimos al sector donde se guarda la información necesaria para que el arranque del sistema operativo pueda iniciarse. Si fallara ese sector, el teléfono no es capaz de arrancar y quedaría en algunos casos totalmente inservible el teléfono, sin ningún signo de vida en cuanto a que lo podamos interpretar por nuestra vista. Sin embargo, algunas veces con la fuente de alimentación lo vamos a poder mirar si nos está recibiendo la señal de encendido cuando oprimimos el botón de power. Para eso hay una serie de procedimientos donde va desde instalarle de nuevo el boot. Después de que se le instala el boot, entonces el teléfono ya es normalmente reconocido por el programa más sencillo para flashar, que es el Odin, y luego de instalarle el sistema operativo que pueda funcionar. Sin embargo, en algunos casos, después que se instala el software, no enciende ni tampoco muestra algún signo de respuesta. Entonces, por esa razón ya hay que cambiar la memoria MMC. Y entonces continuamos para explicar cada una de sus etapas. La MMC es un tipo de memoria NAND flash. Se dividen por estos dos grupos, los cuales ahí pueden denominar, y que el que vamos a estudiar es el MMC, que Embedded Multimedia Card, lo cual significa que es la tarjeta de multimedia interna. Este es la construcción interna de la memoria, lo cual acá podemos ver que tiene dentro una NAND flash, que es el sector donde se graba, donde ella almacena, donde se particiona, donde está también guardado el boot, información de registro, información de inicio, y hay otro bloque interno, el cual es el Managed NAND, el controlador, y de ellos hay unos subbloques que es el SC, el Backblock Manager, el Guard Leveling. Este apartado que hay acá es el código de corrección de errores. Los sistemas NAND requieren de corrección de datos. ¿Por qué es necesario hacer esto? Porque los datos almacenados en la NAND se pueden corromper al azar y hay un límite superior en el número de error por byte dependiendo del proceso NAND y la tecnología. Entonces, para esto tiene estos apartados. Hay otro administrador de bloques defectuoso y el otro de nivelación de desgaste. Como todos sabemos, siempre se dice que hay un nivel de desgaste dentro de estas memorias NAND, lo cual entre más se escriba, se borre y se sobreescriba en algunos sectores de ella, la memoria puede finalmente terminar sin servir. Y acá hay otro apartado que es el acceso de base de datos y lenguajes de programación. Este es el otro bloque que tiene de destino, como el bus de datos que ya conocemos, de llevar y traer información, llevar la información interna a cada bloque y extraerlo, en este caso hacia el procesador, que es el que administra esta memoria. Aquí podemos ver un ejemplo también donde vamos a conseguir memoria NAND flash. La memoria que trae el USB internamente tiene una NAND flash tipo SLC. Las tarjetas SD también tienen internamente otra memoria NAND flash. Esta es la base interna de la memoria de un S3, por lo cual siempre cuando tuvimos la clase de carga decíamos que es muy riesgoso cuando no se tienen precauciones, ya que si la resoldamos mucho, no es que ella no soporte calor
internamente. Lo que sucede es que como ella está recubierta con una resina, al nosotros calentar muy cerca a ella, adentro se forma una temperatura muy alta debajo de sus valves, lo cual ese aire caliente que se crea y quiere salir por algún lado, intenta romper el sello que tiene, el pegamento que tiene por fuera, y al hacer eso atrae estaño hacia donde quiera salir. Si va a salir por este lado, atrae estaño por este lado y derrite y une los valves. Entonces, como vemos acá, hay muchos valves que van a tierra y otros que no tienen conexión, pero hay unos que sí tienen conexión con datos, lo cual al unirse queda en corto y el teléfono ya no va a encender, el teléfono va a mostrar un consumo, pero no va a ser capaz de arrancar, no va a ser capaz de ser detectado, y si en caso tal es detectado, no va a poder escribir nada, ningún programa de flasheo, ni el Odin, ni ninguna caja, porque hay corto debajo de la memoria. Muchas veces eso es lo que pasa. En algunas ocasiones el sobrecalentamiento también puede hacer que se cree como un reseteo, lo cual borra la información interna de la memoria, y por eso a veces se puede quedar sin el boot y hay que hacer reparación de boot. Pero en la mayoría de los casos que cambiando el pin de carga el teléfono se apague, el 90% va a ser que la memoria internamente quedó en corto y tendremos que bajar y hacerle un rebuying, que lo vamos a ver al final de la clase en el cambio de componentes, de cómo podría realizarse. Cada punto que vemos en rojo significan los puntos que no tienen conexión, para no asustarnos cuando la bajemos, porque vamos a creer que se dañó todo esto al ver esta cantidad de pistas desoldadas. Lo que pasa es que como están recubiertas de la resina, al levantarse, porque a esta memoria sí hay que hacerle fuerza hacia arriba, si esperamos que ella sola se despegue, nunca va a despegar, porque la temperatura derretirá el estaño, pero la silicona hay que levantarla un poquito fuerte para que se desprenda, y si no, nunca vamos a ser capaces y se nos va a envejigar la board y la vamos a dañar. Tenemos que calentarla a cierta temperatura y luego levantarla. Cada uno de estos puntos son unos puntos de referencia. Por ejemplo, esta imagen es de la caja ACJTAP, lo cual permite hacer las conexiones a cada uno de los puntos. Según la caja se conectan, como lo veíamos al inicio de la introducción, donde veíamos varios teléfonos conectados por cables y jumper a las cajas de flasheo para poder reparar los boot en caso tal de que por los medios fáciles, porque hay programas. Todo eso nos tocará también navegar mucho en Google, tener mucha práctica, ensayar mucho, porque todo lo que tiene que ver concerniente a software y a programación es de mucha dedicación y de mucha paciencia. Van a haber muchas fallas asociadas al problema de la memoria NAND flash, esa memoria MMC, cuando por ejemplo instale el sistema operativo pero se reinicie constantemente, o que constantemente aparezca Samsung y se apague, que no escriba el boot, que por ningún lado quiera instalarse. Por ejemplo, ahí vemos en pantalla vemos un clip que repara boot muy fácil de i9300, del S3, del S4, del Note, algunos otros modelitos, que simplemente se conecta el flejecito a la parte donde da la memoria. El clip internamente trae una memoria con los boot para repararle, para darle el inicio, que cuando él termine el procedimiento, entonces al meterle la batería entre en modo downloading automáticamente y ya Odin lo pueda detectar, o cualquier caja de flasheo que ustedes manejen o que deseen comprar. Esto que vemos acá conectado al micro USB, entonces el cable que le hace el JIT. El JIT es lo que yo les expliqué cuando vimos la clase de carga, que es una resistencia de 300 kilo ohmios entre la pista número 5 y la pista número 4. El sistema, al detectar esos ohmios ahí, esa presencia de ohmios, hace una lectura y determina que lo queremos entrar en modo de recuperación, en modo downloading. En este caso, por ejemplo, lo que nos puede ofrecer el plan en cuanto a conocer sublíneas, a conocer a dónde toman, quién las administra,
En este caso estamos limitados a los planos, ya que ninguno de los tres planos nos da una idea de cómo funciona. Muchas veces esto se lo reservan, ya que pues son cosas que no son públicas en cuanto a las fábricas de mostrar sus memorias o algunos de sus recorridos ya por la competencia. Sin embargo, por ejemplo, el esquemático del i9500 es el único que nos dice que es una memoria MMC 5.0. Dice acá que es de 400 MHz. La frecuencia por la que trabaja es de 400 MHz. Sin embargo, leyendo las especificaciones de las memorias, al parecer esta también trabaja a 200 MHz. Sí es más rápida porque trabaja el doble de la velocidad que la MMC 4.5, porque trabaja a 400 bytes por segundo, y el otro S4 trabaja solo a 200 megabytes por segundo. El único que vamos a encontrar, porque de resto el plano no nos dice nada sobre esta. Buscamos MUM300, solo nos dice para buscarlo por internet, pero no nos aparece nada acerca de esa UM300. Acá lo único que dice que cuando hayan problemas de inicio, después de chequear el software a una nueva versión, después de chequear que por 3, por 8, por 3 o por un segundo, tener presionado el botón de power y nada de eso suceda, entonces nos dice que debemos de revisar el oscilador OSC 5000, revisar el U600, que en este caso es entonces el procesador, y si no, cargar la memoria. Entonces la UM300, pero no nos da ningún otro dato más, no nos muestra configuraciones, líneas, ni nada que tenga que ver con su funcionamiento. El del i9505 igual no muestra nada, en este caso sí ni siquiera nos dice de cuánto es su memoria, no especifica en las funciones principales. Lo único que nos dice es que tiene un procesador quad-core de 1.9 GHz, y es lo único que nos aporta. En este caso acá dice que tiene un procesador de 1.8 GHz quad-core de 4 núcleos. El i9505 no nos dice cuánta memoria trae ni qué tipo de memoria trae, como podemos analizar ahí. Y el 9300 igualmente no nos muestra nada. En ninguno de los casos nos muestra una información valiosa que podamos decir que nos va a servir para nosotros hacer alguna revisión. Solo tenemos lo que aportan las cajas de flasheo, que nos muestran algunos puntos de datos para nosotros poder reparar el boot, tratar de revivir un teléfono muerto. El único que nos muestra algo acerca de ese, en este caso el UM600, acá tratar de buscarlo. Entonces el UM600, que es la MMC del i9505, lo único que nos dice es acá que los puntos negros son lo que expliqué, son los puntos que no tienen conexión. Entonces si vamos a cambiar la memoria de este i9505, nosotros levantamos la memoria y nos asustamos porque se dañaron muchas pistas, se pueden haber arrancado hasta, por decirlo así, 30, 40 pistas. Nosotros pensamos que eso ya no sirve, pero no es eso. Las pistas importantes son las que están en espacio blanco. Entonces si usted levantó, revisó este plano, el esquemático, y vio que una de las pistas está bien, que se dañaron son las que no tienen conexión, no hay de qué preocuparse. Acá también hay otros IC que nos van a servir para saber, en caso tal de que ya vamos tomando práctica y nivel y nos arriesguemos a cambiar algunos. Entonces acá dice los puntos negros no tienen conexión, NC, no conexión. Esto es lo único que vamos a encontrar en el plano, no vamos a encontrar más nada. A diferencia que algunas cajas sí nos dicen cuáles son los puntos de datos, los puntos de voltaje. Por ejemplo,
El voltaje que alimenta la memoria es este que llega en el S3, este que llega a este condensador. Y ya saben que VCC o VDD es lo que tiene que ver con el voltaje, trabaja 1.8 voltios. La SMD es una línea de comando, también de configuración. Acá está la línea de datos de la memoria, estamos hablando de la memoria, la línea de datos 0. Y está la línea VCC de un voltaje más alto de 2.8 voltios. Con estos dos voltajes trabaja. Por ejemplo, si no llegara un voltaje de estos, entonces ya yo tendría que mirar si el IC de Power, yo busco en el IC de Power, en el plano, si me da alguna referencia, aunque no da ninguna referencia acerca de lo que tiene que ver con la memoria. Entonces, si un teléfono no me enciende, yo también puedo revisar si estos dos voltajes están, y si no están, ya determinaríamos qué tenemos que hacer. Y a pesar de que los dos teléfonos o los tres teléfonos tienen 16 GB, el i9504, cuando uno analiza el espacio, apenas hay como 8.9 GB de memoria, lo cual lo hace un poquito con menos capacidad que los demás, porque el S3 sí le tiene todo el espacio disponible. Entonces, para eso simplemente buscamos en Google cómo ampliar la memoria. Se dice que puede expandir de 8.9 GB hasta 11 GB. Lo que se trata es de quitar el bootguard. El bootguard es todas las aplicaciones que instala de fábrica en el teléfono, lo cual nos quita mucho espacio. Y aunque no vamos a conseguir todo el espacio disponible, ya que hay aplicaciones que necesitarán un ancho de memoria disponible para poder correr, sin embargo sí vamos a poder ampliarlo un poquito más. Aquí, por ejemplo, indican que hay que hacer, los archivos que hay que descargar para poder realizar, todo tiene que ver con firmware, todo tiene que ver con programación, y todo se hace bajo responsabilidad de los que lo hagan. Siempre es bueno hacer copia de seguridad y eso, para poder realizar esta expansión de memoria. Muchos me han preguntado de que si se pueden hacer adaptaciones, inclusive por la red vagan muchas imágenes, por ejemplo como estas de la adaptación de una memoria micro SD y reemplazándola por una MMC. Aunque se han copiado archivos de boot que tienen que estar en la memoria MMC, en la micro SD se inserta por el conector de la micro SD, y así es que se repara el boot cuando ella extrae información desde la micro SD y la escribe en la MMC. Sin embargo, todavía no he visto esta instalación funcionando por mis propios ojos. Sin embargo, hay una posibilidad, y muy probablemente quizás alguien ya lo haya logrado pero no ha compartido, y en internet hay muchas páginas donde muestran esto, pero ninguno muestra el teléfono funcionando realmente. Incluso algunos dicen que la instalan, pero no tiene arranque en modo downloading desde la memoria. Sin embargo, es algo que digo acá personalmente, pero sí voy a investigar y sí voy a tratar de poder hacerla funcionar. Al menos intentaré poder tener algo diferente. Aquí vemos las adaptaciones que hacen, y también podemos cambiarla, pero todo depende de nosotros y de que el cliente quiera pagar. Por ejemplo, una memoria MMC del S4 está en $40 en Hong Kong, envío gratis, lo cual nos dice a nosotros acá los colombianos que nos vale alrededor de 100.000 pesos. 100.000 pesos la sola memoria. Luego de eso, de que instale la memoria, pues tengo que correrle software para que reconozca y pueda interactuar con el procesador, y el cliente debe asumir ese gasto. Solo en el repuesto estamos gastando un buen dinero, y no sabemos si el cliente quiera correr con el riesgo. Y lo otro, tenemos que tener buena práctica, porque si dañamos la memoria perdemos los 100.000 pesos y no vamos a tener ninguna solución. Todo esto los quiero aclarar para que ustedes tengan conocimiento completo de todo lo que puede llegar a costar una reparación de estas. Igual que con las memorias, también tenemos
aquí poca información acerca del procesador. Lo que nos indican los planos son podemos buscar su capacidad de encontrar información, pero en cuanto a conseguir un esquemático completo como lo hacíamos con las tablets es más complicado. Por ejemplo, en el i9500 el procesador en el plano aparece como el UCP 5000 y le damos a buscar, nos indica todo lo que tiene que ver concerniente con él, pero no nos muestra mayor información acerca de su esquemático interno. En algunas ocasiones mostrarán algunas partes, algunos puntos, pero en algunas ocasiones, en otras no encontraremos nada acerca de él, por lo cual también un procesador de estos no es fácil la reparación y el cambio. Lo único que vamos a encontrar del USP 5000 completo es todo la configuración de los pines internos, qué nombre tienen, cuáles son los de voltaje. Sin embargo, es una información pues para un técnico, digamos, normal, no nos vale de nada esta información. Ya esta información más que todo es para un fabricante o para un programador que vaya a usar un procesador de estos. Igual en todos los casos será similar. En el 9300, en el i9300 también es el USP 400 y en el i9505 es el UPC 600. UPC 600 es el procesador. Entonces los procesadores, aquí lo vemos, acá nos dice todos los procesadores tienen, este es el Exynos 5410, el del i9500. Todos tienen arriba una memoria. Esto que vemos acá no es el procesador. Abajo de esto está el procesador porque estos son de doble capa. El procesador es de doble capa. Arriba trae la memoria RAM. La memoria RAM es la memoria volátil con la que él hace todos los procedimientos para poder correr las aplicaciones y todo lo que tiene que ver con el arranque. Recuerden que la memoria solamente es esta la memoria fija, la donde se guarda información, donde está el boot de inicio. Sin embargo, cada procesador también tiene información escrita dentro de él permanente. Entonces, para que puedan entender completamente, les voy a dejar cómo funciona en sí todo lo que es el procesador. El procesador LC3 trae un procesador Exynos 4412 por 4 núcleos de 1.4 GHz. El S4 normal, el S4 i9500 trae un chip Exynos 5 Octa S4 i9505 con procesador Qualcomm Snapdragon 600. Se colocó como la versión internacional, y la diferencia entre los procesadores, el i9500 ha destacado por los 8 núcleos de su CPU Samsung Exynos 5 Octa. No obstante, es necesario aclarar que no se trata de una configuración de 8 cores al uso, sino que el procesador está compuesto por un clúster de 2 chips quad core con tecnología BitLight. Eso quiere decir que existe un chip de 4 núcleos de alto rendimiento ARM Cortex A15 a 1.6 GHz para tareas exigentes, y un segundo chip igualmente quad core internamente, pero esta vez con arquitectura ARM Cortex A7 y de 1.2 GHz para tareas sencillas y básicas. El objetivo con esta configuración es el ahorro de energía. En cuanto al procesador Qualcomm Snapdragon 600, se ha convertido en la versión internacional. Se compone de una arquitectura de 4 núcleos Cray 300 ARM B7 a 1.9 GHz. La integración del modem LTE en el mismo chip puede aparentemente la razón para convertirse en la versión internacional, aunque se ha podido comprobar que el chip Exynos también cuenta con soporte para redes 4G. Por tanto, la decisión ha sido puramente estratégica para poder hacer frente a la demanda mundial.
Les voy a dejar el archivo completo de estos procesadores, algunas comparaciones que como técnicos son buenas conozcamos, pero no quiero hablar mucho de teoría para no aburrirlos porque necesito que la entiendan y la lean con calma. Y ahí pueden analizar entonces los dos componentes del procesador. Este es el procesador y la que está arriba es la memoria RAM. Ahí podemos analizar que esta va soldada sobre la otra, y esto es lo que lo hace lo más complicado de poder nosotros cambiarla con las herramientas convencionales que manejamos. Ya estos son procedimientos más complejos para poder soldar un procesador de estos con herramientas muy costosas de infrarrojas y con un enfoque óptico, el cual cuadra bien los vals para que no se corra ninguno de ellos, ya que por debajo el procesador entonces viene de esta manera y hay que cuidar de que queden bien soldados esto y queden soldados los de arriba también, porque es de doble capa. Esto significa doble capa, entonces memoria RAM y procesador. Bueno, la bobina o inductor es, por su forma, espiras de alambre enrollados, almacena energía en forma de campo magnético. El inductor es diferente del condensador capacitor, que almacena energía en forma de campo eléctrico. Todo cable por el que circula una corriente tiene a su alrededor un campo magnético, siendo el sentido de flujo del campo magnético el que establece la ley de la mano derecha. Al estar el inductor hecho de espiras de cable, el campo magnético circula por el centro del inductor y cierra su camino por su parte exterior. Cuando decimos que establece la ley de la mano derecha, es una ley que se dice que las espiras, cuando uno cierra el puño y tiene el dedo pulgar abierto, entonces indica que circula y sale hacia la dirección donde tenemos nuestro pulgar. Sin embargo, en Google pueden colocar eso, la ley de la mano derecha, en el inductor, y pueden comprender mejor esto. Una característica interesante de los inductores es que se oponen a los cambios bruscos de la corriente que circula por ellas. Esto significa que a la hora de modificar la corriente que circula por ellos, ejemplo, ser conectada y desconectada a una fuente de alimentación de corriente continua, esta intentará mantener su condición anterior. En este caso se da en forma continua cuando una bobina está conectada a una fuente de corriente alterna y causa un desfase entre el voltaje que se aplica y la corriente que circula por ella. En otras palabras, la bobina o inductor es un elemento que reacciona contra los cambios en la corriente a través de él, generando un voltaje que se opone al voltaje aplicado y es proporcional al cambio de la corriente. Las bobinas son poco usadas por los técnicos aficionados para el filtrado de interferencias, pero son más útiles como los condensadores, ya que pueden cumplir casi la misma cantidad de funciones que ellos. Las bobinas, debido a su principio de funcionamiento, presentan una alta impedancia de las altas frecuencias de las cuales están formada una interferencia, por lo tanto deja pasar libremente las señales de baja frecuencia, mientras que a las interferencias les presenta una gran impedancia a su paso, con lo cual estas se ven disminuidas. Por eso nosotros en la clase de señal vimos que habían muchas bobinas, las cuales están ayudando a filtrar esa interferencia, a oponerse una gran impedancia al paso de esa interferencia. Ya explicamos por qué se presentan interferencias, porque en el aire, en el espacio, hay señales, muchas señales que pueden llegar a nuestra antena. Aquí mostramos, por ejemplo, la L1 es una bobina con núcleo de aire, quiere decir sin núcleo, más usada en radiofrecuencia. La L2 posee núcleo de ferrite, o sea, ferrita es la más común para esta aplicación de frecuencias para evitar las interferencias. La L3 posee núcleo de hierro y es usada para bobinas de muy alta impedancia. Los valores más usados para el filtrado de la interferencia está comprendido entre los 100 UH o microhenry y 50 mH o milihenry. Entre los muchos formatos que existen, los siguientes son los más comunes de los usados en electrónica de baja y media potencia.
En fuentes de alimentación, las bobinas en las fuentes de alimentación se usan para complementar el filtrado que ya realizan los capacitores o los condensadores. Nunca una bobina está sola en una fuente de alimentación, y cuando una bobina tiene continuidad a tierra es porque algún componente cercano es el que le está indicando esa continuidad a tierra, porque nunca las bobinas van conectadas a tierra en su totalidad, en su mayoría, a no ser que el circuito necesite enviar un voltaje negativo. Ahí sí trae una configuración, pero son muy pocas las veces que lo miramos en el curso completo. Entonces, en la mayoría de los casos, las bobinas nunca van a estar solas. En caso tal de que haya una bobina en corto, puede ser o un IC, o puede ser un condensador cercano, también puede ser un diodo. Como se aprecia en el esquema, luego que la corriente continua pulsante sale del rectificador, es filtrada en su mayoría por los condensadores C1 y C2. Luego la L1 se encarga de evitar que las interferencias pasen para que luego C3 y C4 C3 y C4 son condensadores, vuelvan a realizar un nuevo filtrado. Normalmente el valor C1 y C2 es muy superior a los de C3 y C4. Con esto conseguimos que el rizado de la continua sea lo menor posible antes de pasar por la L1, ya que cuanto menor esa, lograremos que menos se caliente la bobina por tratar de filtrar el rizado de la corriente continua. En condiciones normales el valor de la C3 y C4 es de solo el 10% de la C1 y C2 respectivamente. Otra cosa a tener en cuenta es que por la L1 la bobina está pasando toda la intensidad que es entregada por la fuente, por el IC o el circuito que esté alimentando ese conjunto de componentes. Por tal motivo su bobinado debe ser capaz de soportar ese nivel de corriente. Normalmente es esta la aplicación de las bobinas poseen núcleo de ferrito. Hay ocasiones que dentro de una misma board coexisten varios tipos de circuitos que son alimentados por la misma fuente, como es el caso de los celulares. Por tal motivo es necesario desacoplar las alimentaciones para evitar que las posibles interferencias generadas por uno de ellos haga funcionar de mala manera al otro de los circuitos. Este es el caso de un circuito lógico que comanda un driver y ambos lo alimentan la misma corriente. Proviene de la fuente de alimentación, es filtrada primeramente por C1 y C2 y alimenta la parte lógica del circuito. Luego es filtrada nuevamente por la L1, C3 y C4, evitando que las interferencias provocadas por el circuito que está controlando en ese caso algún otro componente retornen a la parte lógica y la interfieran o creen algunas interferencias. Por ejemplo, podemos ver un caso. El teléfono está siendo alimentado por una misma fuente de alimentación. ¿Cuál es? Es la batería. La batería ingresa un voltaje y, como ustedes recuerdan, la batería tiene una línea bed battery que alimenta cantidad de circuitos. No solo va a alimentar al IC de carga y va a empezar a distribuir algunos voltajes, sino que antes de llegar acá ya está alimentando procesador y muchos circuitos de señal, todo lo que tiene que ver con un voltaje alto. Por lo tal están estos condensadores, como lo explicábamos, para ayudar a filtrar y poder entonces ayudar a evitar las interferencias que se puedan generar en cuanto a los procesos y al consumo en cada uno de ellos. Y así que por eso acá estamos viendo esta serie de condensadores y vemos que en algunos casos hay una bobina, como es en el caso acá. Aquí hay una bobina que recibe la línea positiva de la batería en alguno de estos y la entrega a su IC, y eso para evitar que hayan interferencias en los procedimientos de cada uno de ellos, en los procesos y en lo cual ella está designada para funcionar. Recuerden que este es un convertidor de voltaje, un DC-DC, que recibe una línea positiva y va a empezar a iniciar un proceso cuando recibe una señal de encendido, y para eso entonces están cada uno de estos elementos que estamos conociendo a fondo. Es posible aplicar las bobinas para filtrar la alimentación de los circuitos integrados, aunque es muy poco usado, pero que lo vemos mucho, por ejemplo, en el IC de Power.
Al igual que en el caso del condensador, tanto la bobina como los condensadores deben de estar lo más próximo al IC, ya que de estar lejos no tendría sentido, ya que las interferencias podrían nuevamente filtrarse a la línea de alimentación. En este caso es posible usar una bobina pequeña tipo resistencia de un valor de entre 100 UH y 560 UH microhenry, pero como la bobina solo refuerza un filtrado mejor, hay que colocar entre ellas y el IC un condensador cerámico, como en el ejemplo de los capacitores. Y como vemos ahí alrededor del IC Power hay varios condensadores y varias bobinas acompañando de hay muchos tipos de bobina. Sin embargo, la función de todas ellas es la misma y la medición también es la misma en todas las bobinas. Vamos a medir continuidad. La bobina recibe por una línea el voltaje, la radiofrecuencia, la línea que esté administrando de datos, y por el otro lado la deja salir. Es la función de ella. Por eso es una espiral y es por un lado recibe y por el otro sale. Siempre va a ser la función, entonces siempre la voy a medir en continuidad, que me marque continuidad. Si no marca continuidad está dañada y la puedo cambiar, y dependiendo en el tipo que esté, en el caso que esté, voy a poder hacer un jumper. La mayoría de las bobinas de alta frecuencia, de baja frecuencia, yo las voy a poder jumpear. Ya vamos a explicar cuáles son. Sin embargo, está la función. Ella recibe por acá y vemos un alambre enrollado. En este caso tiene un núcleo. Muy probablemente es un núcleo de ferrita. Y aquí entonces vemos el espiral. Recibe la línea acá, digamos, recibe voltaje acá. Da el espiral, circula por todo el núcleo y sale al otro lado haciendo la función que ella tiene. Y entonces así funcionan las bobinas. Vamos a encontrar un gran tipo de bobinas estilo de lo que estamos hablando es SMD de superficie. Aquí vamos a encontrar varias bobinas de diferentes colores, inclusive las podemos encontrar casi del color blancas. En su totalidad siempre las vamos a encontrar negras o grises, más que todo un color grisáceo, que son las que vamos nosotros a conocer con más frecuencia. Acá también vemos otro tipo de bobinas que las miramos mucho en las tablets. Esta, por ejemplo, se ven mucho en los portátiles, en algunos celulares también, pero más que todo en los Galaxy no se ven, sino la que se ve es este tipo, y se ve este otro tipo de bobina. Las bobinas van a tener una polaridad en algunos casos, no todas las bobinas tienen polaridad, más que todas las de radiofrecuencia son las que traen polaridad, y es muy fácil porque nos indica un color diferente y así mismo las vamos a conectar en caso tal de que las queramos cambiar. Tienen una altura igual que los condensadores, un largo, un ancho y una altura, y por eso, así como les enseñé cómo se miden los condensadores, vamos a poder tomar y sacar alguna deducción si nos puede servir o no. Por ejemplo, aquí vemos la serie de bobinas que hay unas bobinas, estas bobinas si no tienen polaridad no importa la posición que vayan, van a hacer la misma función. Esta bobina acá sí tiene una polaridad, tiene una línea blanca, lo cual me indica que va apuntando hacia la salida. Recibe aquí la radiofrecuencia y lleva hacia adentro en esta posición. Así mismo la colocaría. Esta bobina yo la puedo jumpear, y no va a haber problema. Va a dejar pasar la radiofrecuencia, pero van a haber algunas interferencias que van a poder afectar el trabajo de la señal. Inclusive puede mermar un poquito el trabajo, pero más que todo se va a ver afectadas en las interferencias que va a dejar pasar. Van a haber problemas, no tanto de potencia sino de interferencia. Si por ejemplo faltara, ahí sí ya no va a haber potencia de señal y de pronto ni siquiera nos va a identificar la red, o si la va a identificar van a aparecer muy bajas las líneas de señal. Seguimos mirando más bobinas, por ejemplo estas azules también relacionadas con la radiofrecuencia o con lo de frecuencia. Vemos que tiene un punto azul, un punto blanco, una bobina azul con un punto blanco, y también me indica la polaridad. En este caso, dependiendo de la función, ya eso es del fabricante, nosotros nos vamos a guiar dependiendo como la tiene colocada. Nosotros también colocaríamos si la queremos colocar. Sin embargo, por ejemplo, sin esta bobina,
Sin esta bobina va a haber señal. Recuerden que están para filtrar y desacoplar algunas interferencias. Entonces así vamos a poder nosotros poder distinguirlas. Son muy fáciles de distinguir. En algunos casos las de radiofrecuencia, eso casi que los condensadores y las bobinas tienen un color similar. Eso es dependiendo de su fabricación, de sus materiales internos, pero como se deben a bobinas de baja inductancia, entonces por eso son muy pálidas, parecidas a un condensador, pero los condensadores son más pequeños a comparación de las bobinas en este caso. En este caso la puedo identificar muy fácilmente. Nunca vamos a conseguir ni un condensador ni una resistencia con este aspecto, entonces de una la puedo determinar que es una bobina. Igual nunca voy a conseguir ni un condensador, ni una resistencia, ni un diodo con esta apariencia. De una automáticamente en mi mente ya está que es una bobina, y las bobinas tienen continuidad. Podemos seguir analizando más bobinas. Acá vemos otra bobina. Ahí vemos el punto blanco, en este caso no está a tierra como esta, que este punto blanco está a tierra y la otra línea colgada, la línea de la antena, sino que en este caso la línea blanca está en la antena y el otro punto a tierra. Por eso digo que dependiendo, ella atenúa la señal que necesita pasar. Entonces vamos a respetar en ese caso si queremos su polaridad para que nos pueda trabajar según las especificaciones como fueron fabricadas. Acá hay otro tipo de bobina. Esta bobina también la expliqué anteriormente o en la misma clase de señal, que está también acá para poder filtrar las bandas o la señal. En este caso es una bobina verde. Nunca vamos a encontrar ni una resistencia verde, ni un condensador verde, ni un diodo verde. Entonces también sé automáticamente que es una bobina. Aquí están toda esta serie de bobinas con los puntos blancos, los cuales indican su polaridad. Esta también tiene polaridad. El color blanco está hacia este lado, este tiene un punto blanco, está hacia este otro lado. Entonces ya a estas alturas del curso ya ustedes deben de tener una máxima claridad, o mejor percepción de los componentes y circuitos que hay dentro de cada board. Ya no me pueden confundir y decirme que esto pensaban que era un condensador cuando no es un condensador y es una bobina, porque tiene un color gris y color blanco al otro lado. Este sí es un condensador, condensadores, y nunca una bobina. Esto es una bobina, el tamaño me lo dice. El tamaño me lo dice y el color. Si ven estos tres acá, podemos ver la diferente tonalidad de las líneas y vemos que este es una bobina. Los demás son condensadores. Esto es un condensador. Este es el oscilador. Y así vamos a poder determinar las bobinas. Ya por ejemplo acá vamos a ver bobinas que sí son de alta frecuencia. Estas bobinas están acá para filtrar ya lo que habíamos escuchado acerca de lo que tiene que ver con la salida. Recuerden, una misma fuente de alimentación, la batería está alimentando un IC. El IC saca 15-20 voltajes diferentes para alimentar muchos circuitos y para evitar que todas esas funciones creen interferencia por lo cercano que está. También están estas bobinas trabajando. Por eso en algunos casos ninguna bobina, en este caso las de radiofrecuencia sí, por eso tienen aspectos diferentes. Ninguna bobina como esta tiene continuidad tierra, solo la que miramos en la clase de display, que tiene que ver con un voltaje negativo que se tiene que crear. Entonces por eso había una bobina tierra. En este caso no. En este caso ninguna bobina que vamos a encontrar en toda la board va a tener continuidad tierra en los casos de voltaje. Cuando una bobina tiene continuidad tierra es porque el condensador que está cerca está en corto. Por ejemplo, este condensador está en paralelo con esta bobina hacia el circuito. Entonces, ¿qué pasa? No están en serie, porque entonces recibiría voltaje acá, pasaría acá, pasaría acá, pasaría acá y pasaría al IC. Están recibiendo voltaje acá, pasa acá y pasa al IC.
¿Por qué? Porque acá está a tierra este condensador, entonces está en paralelo hacia el IC, y por eso si está en corto de bobina, muchas veces un teléfono enciende y lo primero que descubrimos fue que una bobina tenía continuidad a tierra. Muchos la desconectan y prende el teléfono, pero prendió porque el IC al que estaban ayudando, entonces ¿qué pasó? Está en corto, y al quitar la bobina el corto no pasa hacia los demás circuitos, se queda en el IC y deja encender el teléfono, pero el IC estaba cumpliendo una función. Vamos a explicarlo así: estaba el IC de carga con una línea en corto, no lo dejaba prender porque todo el voltaje se iba a tierra y no había potencia para arrancar. Al quitar la bobina el teléfono encendió, pero seguramente no va a cargar. Es un ejemplo, no estoy diciendo que lo van a encontrar, es un ejemplo y ha pasado, y en los grupos que ya tenemos creado nos han comentado alguna experiencia. ¿Qué pasa? Prende porque ya quité el corto, pero no va a cargar. ¿Por qué? Porque puede ser el condensador en corto del IC. Si el condensador que está acá lo quito y sigue en corto, estoy haciendo un ejemplo, lo quito y sigue en corto, entonces el IC es el culpable, muy probablemente el IC está en corto abajo. ¿Qué hago? Agarro una jeringa, aplico el líquido con el que yo trabaje. Si yo trabajo con alcohol, voy a aplicar alcohol a presión debajo del IC para ver si hay alguna suciedad, algún pedacito de estaño que se soltó y está uniendo, algún sulfato está creando un corto. Aplico alcohol a presión. Si trabajo con thinner, aplico thinner a presión. Si trabajo con líquidos limpiadores profesionales en spray, también aplico debajo del IC. Todo esto tiene que estar desmontada la board. Si ya tengo un líquido, como acá en Colombia que pueden comprar líquido que promocionamos, podemos aplicarlo, dejar que haga bien la limpieza y después a presión con el agua desmineralizada vamos a retirarlo. Pruebo, si el corto sigue, definitivamente el IC ya no se salvó, tengo que cambiarlo. Así es la cuestión con las bobinas, cómo es su funcionamiento, las voy a probar. Sin embargo, también ya subí un video al canal donde se muestra el funcionamiento de una pinza SMD, y ahí se muestra cómo se prueban los condensadores y las bobinas. Estamos probando algunos circuitos, vamos a tener estos detalles que les voy a pasar a continuación. Aquí voy a revisar un condensador. Ya nosotros sabemos que los condensadores no pueden tener continuidad a tierra. Este es un condensador. Aquí hay otra bobina, tiene una bobina acá y tiene otra bobina acá, dos tipos de bobinas. Resulta que muchas veces he encontrado en internet que cuando el teléfono esté muerto, quitar este condensador porque se pone en corto. Este condensador, cuando hacemos la prueba, con mucha facilidad, si hacemos la prueba después de que hemos probado colocando la batería, aquí van a quedar estos condensadores energizados, van a quedar con un voltaje interno que rebota entre las dos bobinas, y vamos aquí a intentar saber, y vamos a pensar que el condensador está dañado y que inclusive toda esa línea está a tierra, porque nos va a marcar a tierra. Estas líneas están acá en un IC que es el IC convertidor de voltaje, que tiene que ver con lo de radiofrecuencia, que si lo buscamos en el plano del I9300 vamos a encontrar es el RF6590, que tiene que ver con convertir voltajes para alimentar lo cuestionable a la radiofrecuencia. Entonces mire lo que sucede: coloco mi multímetro en la escala de medición de continuidad, voy a probar ese condensador si tiene continuidad a tierra. Aquí en esta primera no me mide, pero podrán haber casos. Por ejemplo, ahí me está diciendo que tiene continuidad a tierra, que tiene continuidad a ambos lados, y esto se debe a esas dos bobinas que están ahí chocando un voltaje lado a lado. Cuando vuelvo y mido ya no tiene continuidad entre él, pero puedo pensar que hay ese condensador puede estar malo, pero dirá que se vuelva a marcar continuidad. Entonces muchas veces cuando estemos probando un condensador, nosotros agarramos unas pinzas metálicas con las que trabajamos, podemos hacer un descarga al condensador, podemos tocarlo en los bordes o podemos tocar el borde que está positivo a tierra para que descargue, y volvemos y tomamos la lectura. Si definitivamente siguen con continuidad a tierra, entonces sí está dañado, pero si marcamos de primera vez
nos marcó continuidad tierra, hicimos la descarga de condensador, por ejemplo, ahí volvió a marcar continuidad tierra, es porque las pinzas del multímetro tienen un voltaje, así trabaja el multímetro, alimenta un voltaje, él toma una lectura de esos voltajes y puede saber con precisión qué capacitancia, qué resistencia y las escalas que pueda tener. Ahí vemos que después de un rato se descargó ya el condensador y dejó de darnos continuidad. Sabemos que, por ejemplo, si ponemos los multímetros, ponemos las pinzas del multímetro en la batería entre positivo y negativo, nos da como si tuviera continuidad y es por el voltaje que fluye. Igual, si el condensador está cargado, un circuito está cargado, nos va a dar que tiene continuidad tierra cuando así no es. Y por eso tenemos que tener esa precaución. Esto lo quería aclarar porque he mirado soluciones en internet donde dicen que este condensador queda en tierra y que hay que quitarlo, pero es porque hacen la medición y porque tiene estas dos bobinas y otro condensador acá. Entonces en la misma línea hay dos condensadores en serie y dos condensadores, en la misma línea hay dos bobinas en serie y dos condensadores en paralelo, lo cual hacen que ese voltaje pueda durar ahí más. Inclusive se puede energizar muy fácil. Ahí está, por ejemplo, marcándome que según lo que aprendimos, este condensador tiene corto y tengo que quitarlo. Pero ya con esta explicación acabo de aclarar y les doy un truco que para muchos es oculto, que nadie a veces sabe, y más que todo para los principiantes. Entonces me va a ahorrar tiempo. Me va a evitar que de pronto me emocione pensando que ya encontré el corto cuando no era nada, sino que simplemente el condensador estaba cargado de energía. Por ejemplo, ahí me marca que el condensador está a tierra, que la bobina está a tierra, que este condensador de acá tiene continuidad a tierra. Entonces mire todo lo que está sucediendo. Pienso que este está en corto, 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 y hasta puedo creer que el IC está en corto. Entonces todo lo que sucede porque este condensador está cargado de corriente y me hace pensar que hay corto a tierra, pero si lo descargo, si toco las pinzas, lo toco de lado a lado, ahí la pinza se roba el voltaje que hay ahí, como un corto pequeño, pero eso como no hay nada de voltaje y ya no, ahí volví y cargó, pero en este caso son las pinzas. Entonces ¿qué hago? Vuelvo y hago lo mismo y ahora no coloco la positiva, acá estoy colocando la positiva en la parte positiva del condensador, volteo las pinzas del multímetro y ahora sí puedo tomar la lectura. La pinza positiva la estoy colocando en la parte que está a tierra del condensador y así ya puedo determinar que no tiene continuidad a tierra. A veces también cuando hacemos esto, y acá no está siendo alimentada de voltaje, está sin voltaje la over. Entonces vamos a tener en cuenta estas cositas en el caso de que vamos a medir. Acá rápidamente, entonces un condensador, una bobina siempre tiene que tener continuidad de lado a lado. Si no tiene, está dañada. Cualquier bobina que sea, cualquier estilo de bobina, tiene que tener continuidad de lado a lado. Todas las bobinas son así, las de radiofrecuencia también. Y acá es donde yo decía que algunas de radiofrecuencia dan continuidad a tierra y no quieren decir que estén dañadas. Por ejemplo, estas dan continuidad a tierra. En este caso algunas van a dar, otras no darán continuidad a tierra. Casi todas dan continuidad a tierra en ambos lados. Esta es la única que no da continuidad a tierra. Esta es de acá. Pero el resto todas darán continuidad a tierra. Transistores. Este nombre viene de la abreviación de dos palabras, transfer y resistor, que traducido significa resistencia variable. Los transistores son componentes electrónicos semiconductores de estado sólido que tienen como función amplificar señales o hacen de switch electrónico o de interruptor. Además hacen parte fundamental de los circuitos integrados como los procesadores y algunas memorias, donde incluyen miles o millones internamente. Los transistores tienen tres patas o terminales que reciben el nombre de emisor, base y colector. La posición de esta varía dependiendo del modelo del transistor utilizado. Existen dos clases de transistores bipolares y de efecto de campo FET, FET, Field Effect Transistor,
Los transistores bipolares se clasifican en transistores NPN y transistores PNP según el material usado en su fabricación. Ahí podemos ver los símbolos de cada uno de ellos. El transistor de efecto de campo FET se clasifica en canal N y canal P. Estos transistores, en vez de tener base, emisor y colector, tienen compuerta, gate, fuente, source y drenador, drain. También existen los transistores MOSFET, muy usados en aparatos de comunicaciones. Los transistores están hechos a base de unos materiales que llaman semiconductores. Los diodos están hechos del mismo material. Un transistor emplea el mismo principio del funcionamiento de un diodo, pero los transistores, sin embargo, tienen dos conjunciones PN en lugar de una sola, tal y como ocurre con los diodos. Las dos conjunciones PN le permiten al transistor desempeñar más funciones que las que un diodo puede hacer, para que se comporte como un interruptor digital sin movimiento físico, pues esa es la aplicación que las compañías fabricantes en sí, en cuanto a los teléfonos, son los que más se usan. Bueno, y tenemos aquí la board del i9300, el S3. Aquí vemos que solo tiene dos transistores, son iguales, son R5, tiene una escritura arriba R5, que también cuando vimos la clase de los diodos y la clase de condensadores, miramos que hay un libro de circuitos SMD donde yo puedo buscar los transistores y mirar si encuentro la referencia para buscar. Pero como tenemos los planos de estos teléfonos, es mucho más fácil. Entonces abrimos el esquemático, buscamos en la board, más o menos tratamos de identificar a dónde está. Aquí nos dice que es el Q201. Nos guiamos si estamos seguros que es. Nos dice que al lado hay un condensador, miramos si es cierto. Aquí vemos el condensador y hay un IC ahí al lado. Vamos a ver si acá aparece un IC 504. Entonces buscamos arriba, control F, le damos siguiente, anterior, para que nos lleve a la lista de las partes. Recuerden que el S3 lo tiene ahí en el mismo PDF. Y acá entonces encontramos el error que tiene el plano del S3. Si yo busco la que tiene al frente, no me va a dar la que es. Siempre vamos a subir una y vamos a encontrar entonces fácilmente de qué se trata. Aquí vamos a encontrar de qué se trata. Si busco colocando en Google, entonces vamos a encontrar de qué se trata ese componente. Una me dice que es un transistor digital y me da la referencia. Pero si busco entonces el detalle, esta es la lista de partes y entonces este sería el detalle de ese componente. Lo buscamos también y de una nos arroja qué componente es. Aquí nos da, ya encontramos el datasheet, y el datasheet entonces nos dice qué tipo de transistores. Acá ya tengo el datasheet con lo que aparece en el plano. Transistor de canal N, tipo FET. Acá me dice más o menos qué significa, las configuraciones, más que todo esto es para fabricantes, pero a nosotros nos sirve, entonces sería conocer sus pines para ver si conseguimos otro transistor, saber de qué se trata. Este es un encapsulado tipo SONT 416 o C6-75. Con esto lo podemos buscar en un libro de componentes de transistores para saber con cuál es compatible. Acá nos dice la configuración de sus pines. La número 1 es la puerta, la número 2 entonces es la fuente y la número 3 es el drenaje. Ahí vemos la configuración, para esto nos sirve. Entonces, ya sabiendo qué tipo de transistores, así lo vamos a poder encontrar. Sin embargo, solo vamos a encontrar dos tipos de transistores en cada una de las boards. Y lo bueno de esto es que por lo general casi nunca se ven, he tenido que cambiar transistores. En otros teléfonos sí los he tenido que cambiar cuando tiene que ver, por ejemplo, en los Nokias, que tienen que ver con la luz. Algunos transistores están controlando la salida hacia los diodos del display y muchas veces se queman. También en algunos Huawei, y por eso sí los he tenido que cambiar, pero en un Galaxy nunca he cambiado un transistor. Sin embargo, aquí les dejé cómo pueden ubicar y saber qué tipo de transistor es.
Ya medirlos es muy fácil porque resulta que ningún transistor es la medida más fácil que hay para hacerla. Ningún transistor puede tener continuidad entre las paticas, ni esta con esta, ni esta con esta tiene que dar continuidad. Bueno, en este caso acá podemos ver que hay una conectada a tierra, entonces lo cual nos indica que la única que debe tener continuidad a tierra es esta. Si otra tiene continuidad a tierra, está dañado el transistor o el componente que está cerca. Por ejemplo, aquí en la patica de acá vamos a mirar qué patica es. Acá podemos mirar qué patica es, la 3. La patica 3, que es la de drenaje, tiene una resistencia conectada. Y la 2 es la que está conectado a tierra, que por lo general casi siempre es la que está conectada a tierra. Cuando un transistor de estos tipo FET tiene una conexión a tierra, casi siempre la tiene en la fuente. Así podemos entonces saber que el único que va a tener continuidad a tierra es este y ninguno de los otros debe tener continuidad. Como internamente en la teoría se dice que es la unión similar a la unión de dos diodos, también podemos ponerlo en la escala de medición de diodos o de continuidad y nos debe dar un valor, y después vamos tomando algunas prácticas para poder saber qué valor debe dar cada uno de los transistores. Si tenemos otra bar, podemos rápidamente saber si está bien porque tomamos los valores que sean comparables con los otros. Sin embargo, también voy a dejar un archivo para que puedan aprender a medirlos y saber en qué estado cómo los vamos a poder medir con el multímetro. Sin embargo, la medición que siempre hago, la más rápida, es saber si tiene continuidad a tierra y si tiene continuidad entre las paticas. Es la más rápida y la más efectiva. Así lo vamos a poder determinar. Los transistores, en estos casos vamos a encontrar muy pocos, no es como en el de tablets, en el curso de tablets, que encontramos cantidad de transistores por cualquier lado que íbamos a la OAR, encontramos transistores. En este caso, como hay ICs, muchos IC de muy buena calidad y de última tecnología, internamente ellos tienen transistores, condensadores, y por eso ahorran en el espacio, ahorran de componentes externos, porque ya los tienen, muchos de ellos tienen internamente esas configuraciones. Bueno, la medida supremamente rápida sería en continuidad, y escuchamos que está marcándome continuidad el multímetro. Ya saben a dónde se coloca para que tenga esta característica para medir, y ahí vemos que uno de ellos está a tierra. Simplemente coloco una pinza a tierra y la otra para medir el transistor. Entonces el único que dará a tierra es este. Ninguna de las otras debe dar continuidad a tierra. Si diera continuidad a tierra, esta está dañado el transistor, o digamos si acá hubiera una resistencia y esta estuviera a tierra, yo levanto la resistencia para ver si el transistor deja de tener continuidad a tierra. Si levanto la resistencia y sigue a continuidad a tierra, está dañado el transistor. Si en la otra patica tiene continuidad a tierra, entonces puede ser el transistor o la línea. Lo más fácil sería levantar el transistor y mirar si descansa la pista a tierra. Si sigue el corto y quito el transistor, no es el transistor, es la línea y los componentes que estén administrando. Ya destapo el plano y trato de medir continuidades para ver qué está pasando. Lo otro, ningún transistor, si por ejemplo no tuviera una pista a tierra, como este que está acá, que no tiene es el mismo transistor pero tiene una configuración diferente. Es el mismo R5 pero no tiene una pista a tierra. Ahí vamos a probar. Vamos aquí, no tiene ninguna pista a tierra, pero sí voy a poder medir que entre ellos no tenga continuidad. Ahí vemos que ninguna de ellas tiene continuidad entre sí. Y esto sería una medida muy rápida, muy fácil de poder saber si un transistor está dañado completamente. Ya les voy a dejar un archivo para que puedan, en la escala de medición de diodos, poder saber algunos valores, como lo hice con los diodos. Como lo hicimos con los diodos, saber qué valor tiene que mostrarme una lectura en una patica, en la otra no mostrarme una lectura como lo hacía el diodo. Y así vamos tomando práctica, pero casi siempre cuando mido un transistor lo mido de esta manera supremamente rápida.